Hola, soy Mariana Vendersky y voy a mostrarles el trabajo que hicimos acerca de anatomía del procesamiento semántico en pacientes con epilepsia refractaria. Primero les voy a contar qué es el procesamiento semántico. Es básicamente hacer categorías de cosas. Tiene que ver con nuestro conocimiento adquirido del mundo, tiene que ver con los significados e interrelaciones de las palabras y con eso hacemos una taxonomía de las cosas en el mundo, conociendo conceptos y categorías. La memoria semántica es distinta de otros tipos de memoria como la episódica. Esta última es la más estudiada en pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal. Sin embargo, hay estudios recientes que han mostrado evidencias de trastornos semánticos, pero que son menos estudiados que los de la memoria episódica. La disfunción semántica en pacientes con epilepsia temporal pueden ir desde defectos en la denominación, en la fluidez verbal o en la recuperación de información semántica. Las estructuras que pueden participar en esto son las estructuras justamente temporales mesiales, como el hipocampo, que contribuyen tanto a la adquisición como a la recuperación del conocimiento semántico en circunstancias normales. El lóbulo temporal anterior se ha relacionado también con la memoria semántica. En verdad, si bien el conocimiento semántico se almacena en todo el neocórtex, hay lugares que son claves, como por ejemplo la corteza prefrontal, en particular la ventrolateral izquierda, que participa en la recuperación de recuerdos corticales, pero también inhibe la actividad del hipocampo que puede estar interfiriendo. Se almacena cada cosa, cada concepto cerca de su corteza correspondiente, según su modalidad. Por ejemplo, si es algo sensitivo, cerca de corteza sensitiva, si es algo auditivo, cerca de las auditivas. Y así hay una gran red de representaciones, modalidad específico. Pero además de estas, que están muy relacionados, hay zonas que son de convergencia supramodal, donde se codifican representaciones sin ninguna modalidad y se integran a través de sus constituyentes sensorio-motores. Esa zona se cree que es lo que hace el lóbulo temporal anterior. Como ustedes saben, la lobectomía temporal anterior es un tratamiento muy eficaz para pacientes intratables con epilepsia del lóbulo temporal, pero uno de los riesgos es justamente el déficit de memoria verbal y del lenguaje. Sin embargo, muchos pacientes epilépticos con lobectomía en esta área no muestran alteraciones significativas en la memoria semántica. Entonces, nuestro objetivo fue estudiar mediante resonancia funcional la anatomía del procesamiento semántico en pacientes con zona epileptógena en el hemisferio izquierdo o derecho y su comparación entre sí con controles sanos. Estudiamos 17 sujetos sanos universitarios, una media de 32 años, 34 pacientes con una edad similar, con un CI mayor de 80. Son pacientes refractarios que llevan en promedio 20 años de duración de su enfermedad, todos hispanoparlantes y diestros, 15 con zona epileptógena en el hemisferio derecho y 19 en el hemisferio izquierdo. Los años de escolaridad eran mayores en los controles que en los pacientes, 11 y 12 en los pacientes y 16 años en los controles, un poco más. Y bueno, a todos se les hizo una evaluación neuropsicológica general que incluía dominancia hemisférica, test de acentuación de palabras, que es para ver un CI verbal premórbido, un span de dígitos directo e inverso y escalas para depresión y ansiedad. Además, a los pacientes algunas pruebas específicas de lenguaje, como el test de Boston, de fluencia fonológica y fluencia semántica. El paradigma consistía en elegir entre dos palabras, dos nombres de animales, si el animal era doméstico o salvaje. Eso lo hacían con una botonera. La línea de base que se eligió es una línea de base activa, son cadenas de letras en el alfabeto nuestro o en otro alfabeto, y lo que había que decidir era cuál de los dos alfabetos era, como para no dejar la mente en blanco solamente. ¿Por qué usamos ese paradigma que no solo es una categoría, sino que es una subcategoría semántica? Bueno, cuanto más difícil es la tarea, uno sabe que más posibilidades hay de reclutar áreas accesorias, que es lo que queríamos ver. Algunos ejemplos los tomamos de la exploración de la N400, que es un potencial relacionado a eventos y justamente que aparece al tomar decisiones semánticas como esta. También usamos palabras escritas porque quizás las imágenes iban a dar una representación perceptiva confusa. Bueno, estos son los parámetros del resonador, ¿no?, para resonancia funcional y la secuencia Volt. Las imágenes se procesaron y se analizaron con SPM12, con GLM, y bueno, las maneras de hacerlo. Los resultados neuropsicológicos en los controles, por supuesto todos dieron bien, ninguno tenía depresión ni ansiedad ni nada.
Y estas son las activaciones en el grupo control. Como ven, están muy lateralizadas hacia el hemisferio izquierdo y hay algunas áreas quizás extra a lo que dice la literatura. Sí, acá tenemos las coordenadas y las áreas que más activaron. Como ven, aparte del polo temporal y el área prefrontal, hay otras áreas como el giro fusiforme parietal superior extra que se activan. Los resultados cognitivos de los pacientes, bueno, todos tuvieron un CI verbal un poquito alterado en relación a los controles, sobre todo quizás por la menor escolaridad que tienen. Y sobre todo, bueno, ninguno de depresión ni ansiedad, todos eran diestros, pero sobre todo en las pruebas de lenguaje puntuaron muy bien o en el límite inferior de lo normal. Los izquierdos, por supuesto, les fue un poquito peor que a los derechos, pero realmente el desempeño fue bastante bueno. Los pacientes, sin embargo, las activaciones para esta misma prueba fueron mucho mayores que los controles. Fíjense que hay activaciones bilaterales y en muchas otras áreas distintas a las que se veían en los controles. Discriminando entre izquierdos y derechos, ¿sí? Vemos que bueno, sí, los izquierdos son los que más reclutan áreas accesorias, los derechos en comparación con los izquierdos quizás menos. Al compararlos con los controles, bueno, vimos mucha diferencia entre los izquierdos y los controles, pero también los derechos tienen alguna diferencia con los controles, no se comportan exactamente igual, o sea que el hemisferio derecho también se usa. Bueno, bien, nuestros resultados replican reportes previos respecto de la representación del procesamiento semántico en sujetos sanos, pero vimos que se activaban áreas accesorias en relación a la dificultad de la tarea. Los hallazgos en pacientes con epilepsia crónica sugieren que hay fenómenos de plasticidad y reorganización cerebral del procesamiento semántico. Ya hay estudios que muestran que estos pacientes con esta epilepsia tienen representaciones corticales atípicas y esto se ha descrito en otras enfermedades, no solo en epilepsia refractaria, que se reclutan áreas accesorias o en el mismo hemisferio o en el contralateral. El hecho de que nuestros pacientes no hayan mostrado diferencias significativas en cuanto al rendimiento neuropsicológico eh, indica que ellos debieron reclutar gran cantidad de áreas accesorias para llegar al mismo resultado, en particular los izquierdos. Los derechos, llamativamente, tuvieron también algunas diferencias de activación respecto de los controles, aunque menores. Estos fenómenos de plasticidad explicarían, al menos en parte, por qué muchos pacientes epilépticos no muestran alteraciones significativas en la memoria semántica luego de la lobectomía temporal anterior. Bien, muchas gracias. Les dejo acá la bibliografía.